Si un personaje ha pasado a la historia por sus actos infames, ese es sin lugar a dudas Jack el Destripador. Pese a que no es el primer asesino en serie de la historia, sin duda es uno de los más famosos debido al impacto que tuvo en la prensa londinense del siglo XIX. La brutalidad de sus actos horrorizó a la población y es que sus macabros métodos siguen provocando pesadillas incluso a día de hoy. 5 prostitutas aparecieron mutiladas en las calles de Whitechapel. Hay incluso quien asegura que existieron más víctimas. Pero después del quinto homicidio, la ola de asesinatos cesó. El asesino nunca fue apresado por la policía. ¿Quién se ocultaba bajo el nombre de Jack el Destripador? Pues la verdad es que sigue siendo un misterio incluso a día de hoy, y eso que hubo más de 300 sospechosos. De hecho, el nombre se lo puso el propio asesino en una carta que envió a la policía. O eso se cree. Algunos criminólogos siguen investigando el caso más de 100 años después, formando febriles teorías de conspiraciones donde se involucra a la realeza. El enigma que rodeaba esta figura hizo que rápidamente se convirtiera, en un mito, calando en la cultura popular. Jack sigue siendo la imagen por excelencia del asesino en serie. Y como todo icono cultural, se hicieron novelas, cómics, películas y, claro está, videojuegos. En este especial de Halloween vamos a repasar los títulos por donde el Destripador es el protagonista o una parte importante del mismo. Bienvenidos a Game Museum TV. El primer juego comercial donde el asesino tenía un papel protagonista fue Reaper, de Avalon Hill Game Company, para Commodore 64 en el año 1984. Por supuesto, existen algunos productos amateur, como por ejemplo Jack the Ripper Adventure, que se distribuyó en la revista Softside y el cual tuvo hasta 2 secuelas, pero Reaper fue el primero creado por una desarrolladora. No sabemos si Avalon Hill Game Company sabía de la existencia de Jack the Ripper Adventure, pero lo cierto es que ambos juegos eran muy parecidos, pues estamos hablando de que son aventuras de texto donde nuestra misión es dar caza al asesino. Eso sí, tendremos un tiempo límite y de no atraparlo a tiempo, el asesino escapará. Tanto Jack the Ripper Adventure como Reaper sentarían las bases de lo que serían los juegos basados en la figura de Jack, pues la mayoría son aventuras. Quizás algo lógico, pues el género de la aventura es quizás el que más casa si hablamos de una intriga policíaca. Continuamos con Jack the Ripper por parte de CRL Group, la cual decidió seguir con su serie de aventuras de terror, ya que había creado una de Drácula y otra de Frankenstein, así que era el turno de la figura de Jack. Aquí el argumento es algo más original. En lugar de tener que ayudar a la policía, toca limpiar nuestro nombre, ya que somos uno de los sospechosos. Antes de que Scotland Yard nos encuentre y nos use como chivo expiatorio, tocará dar con Jack, si no, seremos nosotros los que acabemos en la horca. Para la ocasión, CRL Group decidió innovar añadiendo gráficos a la aventura, donde podíamos ver claramente los cadáveres de las prostitutas. Visto a día de hoy, las imágenes pueden provocar hasta risa, pero en su día, creedme, no se había visto nada igual. Es por ello que la Junta Británica de Censura Cinematográfica le otorgó al juego una clasificación para mayores de 18 años, convirtiéndose el primero de la historia en tener ese sello. CRL Group, viendo cómo esto creó morbo e hizo aumentar las ventas del videojuego, intentó que hicieran lo mismo con sus Drácula y Frankenstein, que tenían una clasificación para mayores de 15 años. Lógicamente, se la denegaron. Los creadores de Elvira Mistress of the Dark nos sorprendieron en 1992 con Waxworks, el cual tenía un argumento digno de película.
El juego empezaba con una carta donde nos decía que habíamos heredado el museo de cera de nuestro tío y se nos explicaba que sobre nuestra familia caía una terrible maldición. Una bruja había hecho un juramento con el diablo, en venganza hacia nuestros antepasados, haciendo que cada vez que nacieran gemelos, uno de ellos sería sirviente de las tinieblas. Nuestro tío había dedicado toda su vida a intentar romper la maldición, aunque sus intentos fueron en vano. Lo que sí había descubierto fue que solo el gemelo bueno podía acabar con el hechizo. Como os podéis imaginar, el protagonista del juego justamente tiene un hermano gemelo, siendo su misión acabar con la maldición antes de que su hermano se convierta en malvado. La única manera de hacerlo es usando las figuras de cera del museo, ya que éstas nos permitirán viajar en el tiempo. Nuestra misión será acabar con los 4 gemelos malvados que habían existido anteriormente en nuestro linaje. ¿Y por qué estamos hablando de este videojuego? Exacto. Uno de ellos es justamente Jack el Destripador. En este escenario, el juego da un giro de 180 grados. Si bien en el resto de épocas podemos llegar a combatir, en el Londres victoriano no. Waxworks pasa de ser un juego de rol a una aventura. Para Machinery, nada más llegar apareceremos al lado de la última víctima del Destripador, creyendo la policía que somos el asesino. Si nos atrapan, nos espera la horca. Así que nuestra única salvación es encontrar a Jack y acabar con él. Cosa nada sencilla, pues tendremos a la policía pisando nuestros talones. Una vez demos con el asesino, lucharemos a muerte contra él, siendo el final de este capítulo una manera original de explicar por qué Jack dejó de matar repentinamente. Un valiente acabó con su vida. De todos modos, si deseáis saber más sobre el juego y también de Errorsoft, os emplazamos a que veáis nuestro episodio Game Museum TV número 21. Con los archivos secretos de Sherlock Holmes, el caso del escalpelo mellado, la desarrolladora Mythos Software se dedicó a fantasear sobre qué pasaría si el famoso detective hubiera ido tras la pista de Jack el Destripador. No era una idea novedosa, ya que ya se había jugado con esa idea tanto en literatura como en el cine. Al fin y al cabo era algo natural. De haber existido, Sherlock Holmes hubiera investigado el caso. Tanto el asesino como el detective hubieran sido coetanos, además de vivir en la misma ciudad. En el caso del escalpelo mellado, Scotland Yard pide ayuda a Sherlock. El cadáver de una joven actriz ha aparecido en un oscuro callejón brutalmente asesinada. Los primeros indicios parecen indicar que ha sido obra del Destripador, aunque Holmes no está tan seguro. ¿Qué se esconde tras este crimen? ¿Ha sido realmente obra de Jack? Os dejamos que lo averiguáis vosotros mismos en esta excelente aventura gráfica, considerado como uno de los mejores juegos basados en el detective, ya no solo en Jack el Destripador. No hay excusa posible, el juego lo tenéis traducido al español y es muy accesible. Si os gusta, también os recomendamos El caso de la rosa tatuada, que es la secuela. De presupuesto más moderado, pero no por ello menos interesante, la propuesta de GameTech en el año 94 fue Jack the Ripper Solve the Mystery, otra aventura donde de nuevo nos toca dar caza al asesino, pero de una manera algo más detectivesca. En lugar de ir aquí para allá resolviendo puzzles, en esta ocasión debemos recopilar pruebas y pistas que nos ayudarán a resolver el misterio. Por supuesto, también tocará interrogar a los testigos y presuntos sospechosos. Solve the Mystery nos hace sentir como un auténtico agente de Scotland Yard, y como tal, no podemos perder el tiempo tontamente. La manera de encontrar pistas es bastante curiosa. La acción se nos muestra a través de escenarios fijos que recuerdan a grabados de la época. Para encontrar alguna pesquisa tendremos que seleccionar una parte del escenario en concreto. Cuanto más amplio sea el radio de búsqueda, más tiempo nos costará encontrar algo en caso de que lo haya. Así que tendremos que pensar muy bien dónde buscar, ya que si seleccionamos todo el escenario de golpe, nuestra partida se va a ir al traste. Del mismo modo que marear a los interrogados con preguntas no nos va a ayudar mucho. Estos se enfadarán y se negarán a hablar con nosotros, tal cual, como si fuese la vida real.
Jack the Ripper Solve the Mystery es un juego que se tiene que jugar con cabeza y de manera pausada, pero si logramos adentrarnos en la propuesta que nos ofrece, es realmente gratificante. Take-Two Interactive, viendo que el tema de Jack el Destripador estaba bastante manido, decidieron darle un giro de tuerca. ¿Qué pasaría si en un futuro Jack volviese a cometer sus crímenes? Pues esta es la premisa de Ripper. En la ciudad de Nueva York del año 2040, un asesino en serie está cometiendo unos crímenes que recrean los que hacía Jack el Destripador en el siglo XIX. El asesino envía unos misteriosos emails al periodista Jake Gillan, donde narra con todo lujo de detalles sus crímenes. Gillan ayudará a la policía a detener al asesino, convirtiendo la cacería en algo personal, ya que en el último mensaje que ha recibido, el destripador amenaza con ir a por su novia, Catherine Powell. En una época donde la última moda en aventuras gráficas era que éstas ocuparan múltiples CDs y contaran con escenas de vídeo, Take-Two Interactive tiró literalmente la casa por la ventana. Si lo habitual en este tipo de producciones era contar con actores no demasiado conocidos, aquí tuvimos un reparto de auténtico lujo. Christopher Walken, Paul Giamatti, Karen Allen o Burgess Meredith estuvieron entre los actores escogidos para interpretar los diferentes personajes del videojuego. Otro dato curioso es que en cada partida el asesino es escogido al azar entre 4 posibles sospechosos, por lo que no siempre deberemos apuntar en la misma dirección. Durante el juego tenemos que recopilar las suficientes pistas para poder deducir quién es realmente el destripador, estando en nuestras manos acertar quién es el culpable. Esto da lugar a situaciones muy curiosas. Por ejemplo, tener un mal final por fallar en nuestras deducciones o al comentar con un amigo el juego. Pues resultará que en su partida el asesino fue otro. Esto en la época pues era una locura. Sin ser uno de los mejores juegos del género, solo por su reparto y su interesante premisa, Ripper merece que le dediques unos minutos de tu tiempo para que descubras lo que te ofrece. Basado en el cómic homónimo, Shadow Man, desarrollado por Acclaim en el año 1999, nos da otra visión curiosa sobre el destripador. Michael Leroy tiene el poder de acceder al otro mundo gracias a la máscara de sombras que tiene implantada en el pecho. Estos poderes no se le otorgaron gratuitamente, a cambio ha de cuidar que el equilibrio entre el mundo de los muertos y el de los vivos no se rompa. Es Shadow Man, el señor de la zona muerta. En el juego, Michael tendrá que enfrentarse a la mayor amenaza que jamás haya visto. Un poderoso demonio llamado Legión quiere romper la separación entre mundos usando las almas de 5 asesinos en serie. Uno de ellos, claro está, es la reencarnación de Jack el Destripador. Shadow Man tendrá que viajar entre ambas realidades y acabando con los 5 asesinos en nuestro mundo y con Legión en la zona muerta. Aunque en esta ocasión Jack no es el villano principal, como por ejemplo pasaba en Waxworks, juega una parte muy importante en la trama. Sin desvelar mucho, digamos que juega una parte esencial en los planes de Legión, apareciendo en la introducción y dando una posible explicación de por qué cometió los atroces asesinatos, además de por qué desapareció repentinamente. A nivel jugable, este es el juego que más difiere, teniendo al Destripador como protagonista o jugando un rol muy importante. En lugar de una aventura tenemos un juego de acción donde la exploración tiene un papel bastante importante. Tenemos que recorrer tanto el mundo de los vivos como de los muertos, consiguiendo nuevas armas y poderes con los cuales desbloquear nuevos caminos. Hay incluso lo considera una especie de Metroidvania, pero en 3 dimensiones. Y gracias al remaster que salió en el año 2022, el juego pues ha tenido una segunda vida. Pues aparte del consabido lavado de cara, tenemos un nuevo material que fue descartado en su momento por falta de tiempo. Así que no hay mejor momento para darle otra oportunidad a este clásico.
Con Jack the Ripper, no fueron muy originales con el nombre, desarrollado por el estudio Galilea, volvemos al género de la aventura y de nuevo a otro enfoque. En esta ocasión, la acción transcurre 13 años después de los asesinatos de Jack y nos trasladamos a Nueva York. Al periodista James Palmer se le encarga la tarea de investigar una ola de asesinatos que está transcurriendo en la ciudad. Tras varias pesquisas, descubre que los métodos del asesino se asemejan más o menos a los del Destripador. ¿Habrá vuelto después de tanto tiempo o será un mero imitador? Aquí acaba la originalidad de este título. Al igual que hemos visto en juegos anteriores, tocará interrogar, investigar, recorrer la ciudad y resolver puzzles hasta dar con el asesino. Sin ser un mal juego, el gran problema de este título es que mezcla unos bonitos fondos pre-renderizados con unos personajes creados con polígonos de poca calidad y nos sacan constantemente del juego, ya que no casan mucho unos con otros. De todos modos, si somos capaces de superar este pequeño escollo gráfico, Jack the Ripper es una aventura que nos ofrece pues lo que promete, investigación y misterios en los bajos fondos de Nueva York. Mystery in London, de la desarrolladora Big Fish Games, sería el primer juego de busca y captura de objetos, o más conocido popularmente como un ¿Dónde está Wally?, basados esta vez en la leyenda de Jack el Destripador. La premisa pues es bastante sencilla. En la actualidad, un coleccionista de antigüedades viaja a Londres con la intención de comprar nuevo material, y de casualidad se tropieza con una pista sobre el caso de Jack el Destripador mientras busca nuevos artículos. En lugar de acudir a un experto en el tema o consultar con un historiador, decide embarcarse en la misión de descubrir quién se ocultaba detrás de la identidad del asesino en serie. Esta premisa, un tanto absurda, será la excusa para viajar por Londres, buscar por la pantalla objetos que nos pidan y resolver minijuegos, mientras la trama se desvela. Más de 15 años después, Frogwares Game Development Studio decidió volver a enfrentar a Sherlock Holmes y Jack el Destripador. Sin ninguna relación con el caso del escalpelo mellado, en Sherlock Holmes vs. Jack the Ripper, de nuevo nos ponemos en la piel del famoso detective intentando dar caza al destripador. Las similitudes entre ambos juegos acaban aquí, pues en el juego de Frogwares se da más importancia a la deducción que al clásico esquema de resolver puzzles de las aventuras gráficas. Por supuesto que tenemos alguno, pero en esta ocasión es más importante interrogar e investigar el lugar del crimen que recoger objetos por todo el escenario. Incluso el juego nos llegará a pedir que recreemos cada asesinato en base a los documentos, pistas e interrogatorios que hayamos realizado, lo cual no deja de ser un punto muy original. Para que sea más fácil nuestra labor, podemos cambiar entre la tercera y la primera persona en cualquier momento, pudiendo investigar a fondo los barrios de Londres. Sin llegar a la genialidad del caso del escalpelo mellado, Sherlock Holmes vs. Jack the Ripper es una excelente aventura gráfica que deberíais probar. Jack the Ripper Letters from Hell, obra por parte de Mastertronic en 2009, es otro juego de encontrar objetos en la pantalla y resolver minijuegos, pero que al menos el argumento tiene algo más de gracia que el que vimos en Mystery in London. El protagonista es un periodista que, para darle más carnaza al asunto y así vender más periódicos, decide enviar cartas falsas a la policía. Esto, junto al estar siempre alrededor de la escena del crimen, hace que sea uno de los principales sospechosos. Como es normal en este tipo de juegos, la jugabilidad va por un lado y la trama por otro. Mientras pasamos pantallas, se irán mostrando cinemáticas, pero de no demasiada calidad. Parece que Jack se encontraba cómodo con los juegos de encontrar objetos, pues Real Crimes Jack the Ripper es más de lo mismo. Este juego, desarrollado por Virtual Playground, tiene como gracia el pertenecer a la serie Real Crime
y se supone que se ciñe a la realidad. Durante el juego nos acompañan el detective Sir Melville McNaughton y el profesor Sir Francis Galton, ambos personajes reales que estuvieron a cargo de la investigación de Jack el Destripador. Quitando esto, otro juego más de clicar por la pantalla en busca de objetos. Como dice el refrán, ¿no queríais caldo? Pues toma 2 tazas. Mystery Murders Jack the Ripper es otro juego de buscar objetos por la pantalla y resolver minijuegos, siendo la única novedad que la historia pues tiene 3 protagonistas: Emma DeVille, una vidente que tiene visiones con los asesinatos, Frank Hudson, un reportero novato en busca de la verdad, y el inspector Frederick Aberline de Scotland Yard, el cual no sabe por dónde dirigir la investigación. Aparte de esto, nada que no hubiéramos visto antes. Tuvo que ser un DLC de Assassin's Creed Syndicate el que tuvo que romper la racha. Por fin pudimos olvidarnos de juegos de buscar y encontrar. Situado 20 años después de los acontecimientos narrados en el juego principal, Jack el Destripador se ha embarcado en un brutal reinado de terror por todo Londres, amenazando incluso la existencia de la Orden de los Asesinos. Ivy Fry será la encargada de acabar con el asesino a la vez que intenta encontrar a su hermano desaparecido. Aunque este DLC no ofrecía demasiadas novedades, nos aportaba, además de una nueva campaña de 4 horas de duración, algo nunca visto antes. En algunos momentos del juego nos podemos poner en la piel de Jack el Destripador, una interesante novedad que al menos supuso un soplo de aire fresco, sobre todo después de un tiempo donde el papel del Destripador en el mundo de los videojuegos era casi anecdótico. El último juego hasta la fecha, con Jack como protagonista, parece que se quedó con la idea de ponernos en la piel del asesino, pero quizás no como uno podía esperar. Y es que al estudio Red Fables no se le ocurrió otra cosa que hacer un elige tu propia aventura en pleno 2023 con este The Reaper Serial Killers. Al menos buscaron una excusa para que el juego fuera así. Somos la consciencia de Jack, de manera que las diferentes decisiones que vamos tomando durante la partida marcan nuestros actos. En nuestra mano está que sea un auténtico carnicero o que por el contrario no sucumba a sus instintos homicidas. Y bueno, aunque el juego cuente con más de 100 decisiones y 28 finales, lo cierto es que desaprovechar el hardware de Switch con fondos estáticos y un menú con las decisiones hace que en el fondo el juego sea bastante pobre. Pues bien, como hemos podido comprobar, Jack el Destripador ha tenido una presencia más o menos constante durante varios años con juegos que intentaban innovar en distintos géneros, con mayor o menor acierto. Si queréis conocer un poco más a fondo el personaje o simplemente pasar un buen rato haciendo detectives, seguramente alguno de estos juegos que os hemos traído hoy os servirá. Por nuestra parte esto es todo. Esperamos que este especial de Halloween dedicado a Jack el Destripador os haya gustado y recordad que nos vemos en GameMuseum.es.